¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de martes al mediodía. Bueno, la segunda etapa de este día se ha visto un poco opacada e interrumpida, producto de la lluvia. Si bien en la mañana amenazó un poquito, pero se pudo realizar todo lo que estaba pensado. La segunda etapa, primero que ustedes saben que los martes son un poco más cortos en cuanto a mis horarios de trabajo, mis horarios laborales, producto de que, bueno, tengo la merienda con mis hijas. Pero, bueno, nada, aprovecho para hacer este videíto y que hablemos un poquito de picos del oro, herramientas, picos del oro. Vamos a ver, vamos a tratar de abordar distintas marcas, distintos tipos. Vamos a contar, voy a contar alguna anécdota, alguna experiencia con cada una de ellas. Y quizás, ¿por qué no?, entremos en lo que se ha denominado el tema genérica de excelente calidad, que podría llamarse Durol. Pero bueno, yo las compré como genéricas, de hecho vienen dentro de una bolsita. Quiero que sepan que yo no he tocado las herramientas por una cuestión de ética y de poder hacer una devolución sincera sin haber tenido previamente un contacto, salvo el que tuve, el contacto primario, la toma de contacto primaria, que uno hace cuando, o tengo la costumbre yo al menos, de cuando voy a una ferretería y por ejemplo veo una unidad y le digo, ¿no me alcanzás aquella pinza? ¿Cuál? ¿Esta? No, la otra. Bueno. Y la manejo un poco, la miro, la estudio, la analizo. Bueno, si me cierra, se podría decir que ahí nace la primer toma de contacto que yo tengo con la herramienta. Estas pico del oro que he comprado en la zona de William Morris, quiero que sepan que han pasado por esa primera toma de contacto o toma de contacto primaria con un resultado más que satisfactorio. Lo que quiero que se sepa es que no estoy cuestionando la calidad de la herramienta. Eso no quita que al momento de usarla, quizás mañana, que ya pidieron pronta toma de contacto y cuando piden así, uno trata de hacer lo posible para cada cosa que suscite, utilizarla. Eso no quita que explote como un pochoclo. Sinceramente, si tengo que dar mi opinión en base a mi experiencia y mi perspectiva sobre herramientas genéricas, es de muy buena calidad. Es de muy buena calidad. Eso no está en discusión. Lo que por ahí está un poquito en discusión es que crea Durol tener la exclusividad sobre esa unidad o no. Quizás estoy equivocado y está más que aceptado que las unidades ya se fabrican en forma con nombre, sin nombre, genéricas. Yo he dado en llamar, cuando una herramienta no tiene una marca, la he bautizado genérica. Si ya alguien lo había dicho antes o lo había pensado antes, verdaderamente no tengo idea. Eso de lo genérico nació cuando ni siquiera hacía videos de las motos. Todas eran copias de Honda, de la Honda CG 125, y eran genéricas, porque obviamente no era Zanela fabricando, no era Gilera fabricando, eran motos genéricas. ¿Qué le ponían? Zanela, Gilera, bueno. Les quiero contar de dónde nace la frase que uno utiliza como genérica. Pero denme un segundo que voy a prender la estufa, dado que, llegué, hará escasos 10 minutos y, bueno,
me agarró el chaparrón bajando las herramientas. Bueno, nada, me mojé un poquito y ahora me dio un poquito de frío, pero prendiendo la de 2 velas, quédense tranquilos que todo se soluciona. Si es que prende, ¿no? Ah, sí, prende. Ya está haciendo ruido, así que... Generalmente la tengo conectada a una térmica, que levanto la térmica y ya prende, pero la llevé al fondo para, bueno, estar un poquito más calefaccionado al momento de desarmar un motor. Y nada, y cuando vine la desconecté de ese toma que comanda una térmica y quedó conectada en cualquier otro. Les doy todas estas explicaciones. Algunos dicen que soy muy descriptivo, otros dicen que estiro mucho la conversación para llegar a un punto, pero bueno, uno es como es, nada. Aprovecho a saludar a todos los amigos, a todos los amigos. He notado que hay muchos amigos de siempre que menciono poco y en breve voy a encontrar la manera de que eso no sea tan así. Si bien valoro y aprecio a cada uno de los amigos, pero a veces me olvido de Dalton, a veces me olvido de Diego Segovia, a veces, bueno, vieron cómo es la vorágine de la charlita, más cuando uno se apasiona con determinadas circunstancias. Me decía un amigo que vio el video el último video que hice anoche, que era justamente cuando retiré estas unidades de la ferretería, que yo pensaba ir hoy, porque más o menos, como les dije, yo sé que los martes son un poco más cortos, digo, bueno, corto a las 2, yo sé que esa gente abre a las 2, las retiro, ya después paso a buscar a mis hijas, pero me ganó la ansiedad. Quería verdaderamente salir de la duda sobre la herramienta, o sea, y bueno, nada, me fui a último momento, medio cortando clavos, porque Vergara se torna bastante transitada. Nada, llegué a William Morris en tiempo y forma, pero después la vuelta se hizo un poquito más tediosa. Pero bueno, nada, llegué, hice el video presentación, tenía ganas de desarrollar la charlita. Pero dije, bueno, ya tienen una charlita de por ahí no temas de divulgación técnica. Término que le robo a Patricio Garay, dado que me gustó. Divulgación técnica. Si bien esto no pretende ser una clase, ni un curso, ni una tesis, pero bueno, por ahí está más orientado a lo que es la experiencia de uno en toma de contacto de herramientas, en desarrollo de reparaciones en domicilios. Se podría decir divulgación técnica. Eso comprueba que de cualquier persona se puede sacar algo bueno. Que capaz que no es bueno. Capaz que lo dijo con toda la sorna y llamémosle, y todo el desprecio posible. Pero bueno, yo lo tomo como positivo y nada. Divulgación técnica. Vamos a agarrar un trapito porque vamos a hablar de algunas unidades que ya conocen, ya recontra conocen. Lo vamos a sacudir un poquito, ya saben la historia de los trapitos estos, de la señora, que cada vez que los utilizo y no los sacudo parece que salí de un cumpleaños y nada, me reventaron la piñata y me llenaron de confeti. Esto es sin ofender a nadie, sin molestar a nadie, lo digo sinceramente, mis unidades son unidades trabajadas, por eso por ahí las van a ver oxidadas, las vamos a limpiar como para poder hacer un análisis y una devolución fiel, o al menos mi perspectiva sobre la unidad. Así que bueno, nada, vamos a abordar, vamos a comenzar primero por decir que más allá de cualquier pico del oro y cualquier marca que uno pueda probar,
mi unidad definitiva y las puse sobre la mesa como si la cámara me acompañase en forma automática. Estas son solo 3 de las que tengo. Mi preferencia está, y no he encontrado hasta el momento de ningún tipo y de ninguna marca. No he probado las reptilianas porque no está en mi esencia, pero no he encontrado una mejor picoloro que la Stanley 7 posiciones doble cremallera. La verdad, espectacular. La de 12 pulgadas no me seduce tanto, no es algo que me, si bien es funcional y trabaja bien, no es lo que puede llegar a desarrollar cualquiera de estas 3 épocas de la unidad Pico del Oro doble cremallera 7 posiciones de Stanley. Bueno, cuando la primera que adquirí fue esta, manguitos naranja o grips naranja, ya me enamoró el poder de mordida que tenía, la sigo utilizando si quisiese, pero bueno, yo considero que cumplió determinada cantidad de horas de trabajo. Y vieron cómo es, cuando uno arriba a determinada obra y dice, bueno, hay pasado este presupuesto, esto en materiales, esto en herramientas, yo siempre fui de la misma manera, la jubilo. ¿Para qué? Para poder seguir diciendo que esta herramienta, si yo quisiese salir hoy a realizar cualquier service, cualquier tarea, me va a cumplir las expectativas y no son fierros colgados obsoletos. Más allá de que sufran oxidación, acá en el taller hay mucho acero y de muchos tipos, también hay humedad, o sea, no es que llueve adentro del taller, pero la humedad ambiente a veces hace que, bueno, la oxidación esté presente y uno no es un coleccionista que las tiene dentro de una bolsita y no las usa nunca. Son herramientas de trabajo, netamente de trabajo. Pero bueno, le vamos a pegar una limpiecita rápida como para que se vean algunos detalles de la unidad. Tengo acá un poquito de nafta, de solvente, benzina, como nos gusta decir a los italianos, la benzina. De hecho, muchos instrumentales de autos italianos dice benzina. En el reloj, en la luz. Bueno. Vamos a sacarle la grasa como para que se pueda manipular, no ensucie las manos y demás. Nada. Y vamos a ver dónde radica los puntos especiales y particulares de esta herramienta que para mí, bajo mi punto de vista y mi perspectiva personal, es una de las mejores, y por qué no la mejor unidad que probé en 10 pulgadas, unidad Pico del Oro, doble cremallera. Bueno, tenemos una configuración de mandíbula o de mordaza dentada en B corta y B corta invertida, dentada, lo que nos da una superficie de apoyo para piezas redondas óptima. La verdad que es una herramienta que muerde y cuando muerde, muerde bien. Yo la he exigido a cualquiera de las unidades que tengo hasta los extremos y ha cumplido satisfactoriamente las expectativas. Si bien a veces dependía de que la unidad afloje determinada tuerca, determinado caño, si bien no son herramientas orientadas a ese fin, pero hay algunas que cumplen un poco mejor las expectativas y algunas que no. Es cómoda para trabajar en tuercas, es cómoda para trabajar en determinadas situaciones que quizás otras no, con un poder de mordida, lo vuelvo a repetir, más que
que generoso, más que aceptable, con una configuración, una curvatura de palancas que la hacen muy cómoda al momento de imprimir fuerza en la herramienta para lograr generar torque, con 7 posiciones bien definidas, y bueno, un tope para que si zafase, cosa que no me ha pasado, bueno, no apriete los dedos. Cualquiera de las 3 unidades que están viendo, quería mostrarlas, para que, bueno, sepan que no es una época de esta herramienta la que me ha seducido, sino que hay varias. Y tengo algunas que otras más, pero ya es obsceno quizás mostrar 6, 7 unidades de la misma. La que más se ha parecido en cuanto al desempeño, en cuanto a la posición de trabajo, es la de la línea Robust, que para mí es la copia fiel. Cualquiera podría decir que la Irimo debería ocupar ese lugar. Si bien se asemeja bastante, no alcanza, para mi punto de vista, las expectativas que uno ya viene trayendo producto de haber utilizado la Stanley doble cremallera a 7 posiciones. Es una devolución completamente parcial porque, bueno, es una de mis herramientas favoritas. No puedo ser imparcial. Pero como las compro yo y a mí me da buen resultado, yo le transfiero a ustedes la experiencia y por ahí a alguno le sirve y aprovecha y quizás arriba a las mismas conclusiones que yo. Yo las he hecho confrontar con caños que verdaderamente eran un despropósito y la unidad lo aflojó. Bueno, nada. Vamos a pasar a una de las 2 unidades que tengo, que no, de este tipo, que no logré zafar, o mejor dicho, no me propuse utilizarlas. Esta herramienta sí la utilizo en el taller, tengo una como esta sin usar. Esta herramienta sí la he utilizado en el taller, es la querida Baco 224. Quiero que sepan que no es de mis favoritas, no es ni siquiera que no soy fanático, no es de mi favoritismo. No recomiendo la 224 bajo ningún punto de vista, pero como les digo eso, les digo que los amantes de las herramientas, los que estamos en esto, más aún los coleccionistas, no pueden dejar de tener en su anaquel, en su tablero, en su vitrina, una 224 de esta generación. Esta Pico del Oro data de la década del 80. Ya después venían negras con manguitos rojos, que también la tengo. Pero bueno, estas tenían la particularidad de que cuando se zafaban pegaban unos gatillazos que verdaderamente, más de un sobrehueso que tengo se lo debo a este tipo de herramientas. Pero bueno, logré comprar una, utilizarla en el taller cuidadosamente, sabiendo las capacidades de la herramienta. Es una herramienta, obviamente la están viendo, de cremallera simple, cromada, de 10 pulgadas, con una configuración de mordazas en U, sería una U dentada y un área menor plana. Para tareas generales, tareas de mecánica, ¿por qué no? Desarmar vástagos, tareas livianas de plomería, va a funcionar perfecto. No esperen la gran cosa de esta unidad, porque verdaderamente no tiene buena mordida, no tiene buen poder de mordida, y tampoco es muy fiel el perno del medio, el perno que obra como eje al momento de cambiar de posición.
no es muy fiel y se barre. En alguna que otra situación he conseguido comprar repuestos en una ferretería que estaba, la señora ya creo que cerró, estaba, los que conocen a Edo van a ubicar la calle Bransen, hay como una plazoleta, un triangulito en una esquina, he comprado un montón de herramientas antológicas ahí, y tenía todos los repuestos para la línea Baco, bueno, del 69 al 75, me refiero a la parte de mordaza móvil, gusanito, perno, los resortitos axiales del gusanito. Estamos hablando obviamente de unidades francesas o pulsianas. Y también tenía los pernitos de las Pico del Oro. Dado que, bueno, cuando uno lograba cambiar el perno, la herramienta durante un tiempo funcionaba bien. Pero ¿qué pasa? El desgaste ya estaba en las correderas. Entonces, por ahí el perno no se lastimaba, no zafaba, pero zafaban las correderas. Como pueden ver, producto de haberla utilizado, sí, haberla utilizado, pero con el cuidado que este tipo de unidades necesita, bueno, la cremallera se ve perfectamente definida. O sea, en las que gasté, en las que barrí, ahí no se verían esas trabas, se vería, no les digo prácticamente lisas, pero se deslizarían. Ahí ya se hubiese ido hacia atrás sin remedio alguno. Es una unidad que, como Pico del Oro, los que amamos las herramientas la debemos tener. De hecho, va a formar parte del altar de las herramientas, pero no pongan demasiadas fichas en decir es lo mejor de Baco o Baco la sacó del estadio con sus Pico del Oro, porque para mi perspectiva, para mi punto de vista, no lo hizo. Tengo la 222, la 223 y la 224. La 225 en ese modelo o en esa época no la tengo. Bueno, no es algo que me quite el sueño. Sí tengo, a modo perlita, la 223. Tengo la 223 Baco, netamente contemporánea a las de esa época que mostré. Pero esta tiene la particularidad que pertenece a la década del 90. Sambic Baco. Con una apertura, la anterior estoy seguro, porque la he utilizado un montón de veces, tiene una apertura de 40 milímetros. Ahora vamos a medir la 223, una apertura de 40 milímetros, no sé si ahí no se va a apreciar, pero bueno, va a ser estimativo, van a tener que confiar. 40 milímetros, la 223 nunca tuve mucha referencia, pero calculo que está en 35 exactamente. A ver cómo podemos hacer para que se aprecie. Bueno, no se va a apreciar, pero la apertura de la herramienta es 35 milímetros. O sea, ahí y nos permite hacer fuerza. Con una configuración quizás ya un poquito más marcada en B, pero no se olviden que la que mostré anteriormente venía con una configuración de mordazas en U dentada, con un leve área de apriete plano, esta sí, ya con la cualidad de que ante un zafe inminente, de hecho yo la cuido mucho, la 223 del mismo modelo que esta, se me zafó en una sola posición, y decidí no utilizarla más para tenerla, como decía un cuñado mío, que quede la foto, aunque sea. Pero bueno, en esta, en Sambic Baco, después de leves retoques en lo que es la unidad, quedó con
con el tope, que ante un zafe inminente de la herramienta, los dedos, por más gordos que sean, no son apretados. La verdad que una linda unidad, no sé si muy apta para trabajar obviamente sí, pero no sé si para los castigos que se vienen bancando las Pico del Oro de mucho menor nombre y bueno, un precio superlativo mucho más menor, o sea, perdón, con un precio completamente menor a lo que puede costar esta unidad. Yo he venido probando herramientas Pico del Oro, estamos hablando de la línea Diju, bueno, pero si no quieren que hablemos tan acá en el tiempo, ustedes han visto que yo he probado la Desgarrator, la cabeza de culebra mirando al sudoeste, herramientas que verdaderamente he castigado y quizás más con un castigo superior al que puede aceptar la 224 de esa generación y no se han zafado. Está bien, está el que me va a decir esas unidades que vos particularmente estás describiendo tienen el factor común que cuentan con la doble cremallera, que es un punto a favor al momento de hacer fuerza. Coincido. Pero bueno, más acá en el tiempo, la última 224 que compré, de estas tengo que tener dos, esta es una de ellas. La última 224 que compré, ya con sus grip color naranja, con un pavonado, leve pavonado negro, bueno, orgullosamente ahí dice Baco, del otro lado 224, ya con una configuración de palancas, sí, yo le llamo palancas, mangos serían las gomitas, pero con una configuración de palancas que no aprieta los dedos, si zafase en esta posición, no aprieta los dedos, y hago mucho hincapié en eso, porque los que conocimos el dolor que genera un latigazo de esos, si bien no somos mantequita y estamos acostumbrados al trabajo y a que eso puede pasar, créanme que uno a veces mentalmente esboza un insulto. Dado que, bueno, una cosa es que zafe en el taller y otra cosa es que zafe en un domicilio. Pero bueno, eso ya lo han corregido, no pasa en este modelo de Picos del Oro. E incluso en la anterior, que también tengo la pinza de dos posiciones de esa época, Zambic Baco, que es, nada más que la tengo que mostrar, pero bueno, hasta que no la muestre vamos a decir, era negra, tirando a un pavonado, con sus grip rojos. Bueno, la Pico del Oro, contemporánea a esa llave de dos posiciones, o tipo Ford, como le gusta decir a muchos. A mí me cuesta un poco porque tengo una cuestión de piel con Ford, pero bueno, es una llave tipo Ford de dos posiciones que venía con esa configuración. La Pico del Oro traía una curvatura muy similar a esta, que parece que no, pero es un punto destacable de la unidad, dado que, bueno, permite trabajar mucho más cómodo con la mano, haciendo el efecto que yo le llamo freno de moto o embrague de moto, que permite trabajar con esa, digamos, sensación de imprimir torque en forma más cómoda y directa. Esta, si bien lo logra, pero quizás una curvita más para altas presiones sería bastante más
confortable. Está bien, el ponerle esas curvitas y hablar de altas presiones estaría echando por tierra lo que yo digo que esas Pico del Oro zafan fácil. Lo que pasa que bueno, nos acostumbramos, los de mi generación, los cincuentones, nos acostumbramos a que Baco es Baco, Baco dura para toda la vida, y Baco es Baco, y la Pico del Oro de Baco es débil. Para el uso de una Pico del Oro va muy bien. Para los que por ahí estamos acostumbrados a darle más batalla a una Pico del Oro de la que está pensado que resista, se zafa en forma inexorable. Yo, como dije, esa sería la tercera unidad que sí utilicé, que sí utilizo circunstancialmente en el taller, obviamente producto de las unidades que tengo y qué sé yo, quedan colgadas ahí. De hecho, para hacer el video que están viendo, le tuve que sacar el tornillo porque le puse un tornillo con una arandela para que esas unidades ya no se descuelguen. Son unidades que van a ir al altar de las herramientas, como debo haber dicho en algún momento. Pero bueno, tengo esa, que la he sabido trabajar de manera tal que no zafe, y tengo una nueva. No a modo colección, porque no colecciono, simplemente yo disfruto de las herramientas en dos etapas. Primero, cuando la logro comprar, y segundo, en el uso. No me da demasiado placer tenerlas guardadas, o al menos no es el gran placer de tenerlas guardadas y disfrutarlas de vez en cuando, que no critico al que lo hace, ¿no? Que nadie se sienta zarpado, porque yo estoy siendo sincero y sin ánimo de ofender. Algunas unidades, sí, pero porque me compré dos, una para disfrutar y la otra para, bueno, tenerla ahí, que cuando las compré no le llamaba a modo colección, le llamaba a si esta fallase, se perdiese o me la encontraran antes de que se pierda, no me quedo a gamba, como hice con las francesas cortas de la línea Jadever con apertura extra, que para mí sigue siendo una herramienta que puede tener el juego que a muchos les parezca obsceno. Coincido, somos de una época donde las herramientas no tenían juego, pero si aprendimos a aceptar que Irimo traiga juego, ¿cómo no vamos a aceptar que una herramienta que no llega a los 15 pesos, creo en su momento, no lo traiga? Está bien, hay otras herramientas de 15 pesos que no lo trae, pero por ahí no trae la apertura extra que al que está en el oficio, en más de una ocasión ha necesitado esos milímetros de más con una longitud escueta. Sé que se han aburrido de escuchar esto, pero son apreciaciones de un tipo que ha renegado, y ha renegado mucho en domicilios, y ha trabajado con muchas herramientas, y no de renombre, y herramientas que no cortaban, y herramientas que se doblaban, y herramientas que antes de ser o a paralelo a hacer una tenaza eran un martillo, como las herramientas de bueno, el querido, Dios lo tenga en la gloria, Viejo Jiménez, el albañil que confió en mí y me puso a desarrollar instalaciones en lo que es obra cuando yo tenía escasos 15 años, como mucho. Creo que iba a cumplir 15 años, pero bueno. Esas son algunas unidades que quería mostrar y no dejar pasar. Obviamente está la Biasoni, que podría ser una copia bastante fiel, o uno dice copia fiel, pero después las mira en detalles y hay diferencias. Yo no sé qué concepto tienen algunos de ustedes sobre mí, pero trato de ser muy observador en cuanto a las herramientas. De hecho,
para yo traer las Pico del Oro que he comprado ayer, yo miré más o menos 15 veces los videos y las fotos que subió MHC Tools. Porque bueno, yo nunca tuve contacto con una Durol. Y traté de buscar hasta el menor de los detalles para poder decir es la misma herramienta pero en genérica. Me han comentado varios amigos, ya sea en los comentarios, como es el caso de Claudio, que a veces te nombro poco, amigo, te pido disculpas, como por Instagram, me dijeron, Tano, las pagaste económicas, pero no están muy lejos las Durol. Yo, por ejemplo, la de 10 pulgadas la pagué 15 pesos. Me han comentado que la Durol está 17 y fracción. Está bien, si no la compran en una ferretería y qué sé yo, tienen los gastos de envío que, por lo que vengo viendo en los repuestos que compro, están cada vez más volados. Pero bueno, tengan en cuenta que yo me fui hasta William Morris, gasté nafta, tiempo, nada. Y bueno, lo que conlleva el andar en determinadas zonas a determinada hora. Pero eso ya es mezclar mucho las cosas, estamos hablando de herramientas. Pero bueno, yo para poder llegar a la conclusión de que para mí son genéricas de excelente calidad, que por ahí para muchos no les estoy diciendo nada nuevo, pero tener la posibilidad de demostrarlo para mí es importante. Y ya cuando llegue el momento les comentaré por qué. Pero bueno, pudo haber sido un error involuntario, pues que a mí ya no me quepan las balas y reaccione ante la menor sensación de sentirme zarpado. Y muchos dirán, y no te hagas tanto el que te sentís zarpado por una boludez, porque vos al chabón lo venís revapuleando con la discoteca del amor y con esto y con lo otro y con que de acá y que bueno, él sabrá lo que tiene que hacer. Pero bueno, nada. Vamos a seguir con las Pico del Oro, porque verdaderamente no tengo nada en esta ocasión contra el señor MHC. Sí, cuando llegue el momento vamos a desglosar alguna que otra opinión sobre algunas cuestiones que bueno. Bueno, la evolución de Baco en doble cremallera, 7 posiciones, ya la conocen todos. Yo lo que le critiqué a esta herramienta es que es difícil que zafe, en la última posición, dado que bueno, no tiene a dónde ir el pivote, pero por ahí se desliza, se patina y ahí sí nos va a agarrar los dedos. Pero en otras posiciones eso medio que no pasa. O sea, en posiciones donde es más probable que zafe, se mantiene la luz y si bien va a estar el latigazo, los que tenemos dedos gordos, no va a ser tan letal. En posiciones superiores ese riesgo baja. Pero debo reconocer que si bien sigo bancando a la Stanley doble cremallera 7 posiciones, ha sabido cumplir con cada una de las tareas e incluso haciendo fuerza en la vida real cuando se necesitaba que afloje, ha aflojado. Quizás la tarea ameritaba meter una llave para caños, pero había un par de factores que no me convencía utilizar una llave para caños. Uno es el estado de los caños. Dos, los años que hace que los caños están puestos, por ende el estado. Y tres, el espacio donde se podía trabajar con la herramienta. La herramienta se agarró, chilló, crujió. Es más, la sentí en un momento como el y aflojó. Tenemos una configuración de mordazas llamativa, que es lo que han destacado en otros canales de la Durol.
este tipo de configuración, pero con una salvedad. Esta, si bien se podría llamar B corta, pero yo le llamo más bien tilde, dado que es el tilde. La configuración de la mordaza, de la otra herramienta, tiene un área lisa. Tiene un área lisa. Y yo he comentado varias veces, incluso en herramientas de una de las marcas que a mí me gusta mucho, que es Inco, la Pico del Oro de 12 pulgadas, que viene con esa, vamos a agarrar la que tengo acá en el tablero de uso constante, tablero de herramientas de uso constante. Si bien tengo una de estas en el bolso Watford para hacer plomería, pero esa área lisa no le da una mordida suprema al momento de imprimir torque ante el ajuste barra el afloje de un caño. Quizás tenga más posibilidades al momento de tal vez una tuerca, una superficie cuadrada, bueno, las distintas alternativas con las que uno se puede encontrar, y podría agarrar acá cualquier cosa para ver cómo apoya y cómo asienta en determinadas áreas. Bueno, acá es todo muy ilustrativo porque pero bueno, son taponcitos de media que no, obviamente no amerita el uso de una Pico del Oro de 12 pulgadas, pero ¿quién no la usó? Si la tenía al lado de la rodilla, ¿quién no apretó un taponcito de media con una Pico del Oro de 12? No es que tengo el bolso en otro ambiente y voy a ir al otro ambiente a buscar una Pico de... Aprieto con la que hay. Bueno, obviamente imagínense que con quizás un hexágono un poco más grande, las caras planas sí se hagan solidarias y sea una herramienta útil, dando mayores posibilidades, que el abanico de usos sea quizás un poco más grande, porque nos limitamos, o me limito yo generalmente, a lo que utilizo la unidad, que el 90% es el ajuste barra el aflojado de caños existentes o nuevos. Y yo necesito tener buena mordida ahí. Porque hay situaciones donde la llave de caños se torna incómoda, para la mano todavía está duro, entonces lo ideal es darle intervención a una Pico del Oro. Si estamos sacando cañerías viejas, mucho no importa, porque lo que va a pasar es que ante el menor zafe, porque al tener esta configuración de mordazas con un área lisa, obviamente la fuerza que hay que imprimir en lo que es las palancas es superior. Si por ahí habíamos estado trabajando, eso es un tema de la cabeza, si por ahí habíamos estado trabajando con una unidad que se nos hizo a la mano y con una fuerza determinada cumplía la tarea sin lastimar la pintura epoxi, por ahí tengamos todavía ese chip, dado que bueno, los de la antigua escuela generalmente, los torquímetros los tenemos en el brazo, en las manos, o sea, si bien no estamos hablando de torquear tapas de cilindro, ni mucho menos, que uno la arrima y cuando torquea estamos a esto de que el torquímetro por zafe cante que está bien o ya está bien. No sabemos si porque nos pasamos, pero al menos no hubo un corte de bulón. Espero que se entienda. Pero quería que vean un detalle por ese tipo de configuración. Dado que bueno, acá, como todos saben, tengo las herramientas de uso constante en el taller. Si bien esta herramienta podría ser superior en cuanto a nombre, en cuanto a quizás calidad
es una Inco de 12 pulgadas, contra una Diju de iguales características en lo que es plomería, y tengo 3 unidades de estas, porque verdaderamente eran económicas y accesibles. Por eso pueden ver ahí algún resto todavía de Hydro 3. Pero con esta configuración, en B, B corta y B corta invertida, completamente dentada, se hace una herramienta de fuste para lo que es el ajuste en caños superiores a una pulgada y cuarto, pulgada y media. Estoy hablando obviamente en lo que es polipropileno. Si tuviésemos un encontronazo con circunstancialmente un caño de 3/4, quiero que sepan que yo en una época, y si la encuentro fácil en el tablero principal la muestro, dado que tenía pensado desarrollar la charlita sobre Picos del Oro, pero no pensé que iba a ir tan a la raíz. Pero la voy a mostrar. Tengo acá un embrague, tengo acá desarmado un motor y me dificulta un poco el paso, pero la voy a ir a buscar. Bueno, volvimos. Esta es una unidad de la marca Rottweiler, unidad de 12 pulgadas, cromo vanadio, con la configuración de mordazas en B y B invertida. Yo la tengo en el tablero porque obviamente se jubiló. Se jubiló porque la herramienta funciona perfectamente. De hecho, si pudiese conseguir otra con esta anatomía, con esta ergonomía o como le quieran llamar, miren que yo con esta Pico del Oro he desarrollado, aunque no lo crean, una instalación completa en caño de 3/4 y media epoxi. Completa. Obviamente, al momento de ajustar, no es tanto el torque que se necesita, pero créanme que no se ha zafado en grandes cantidad de veces. Obviamente en un momento la Pico del Oro ya dio todo lo que podía. No se olviden que la llave de caños es distinta, tiene otro sistema de trabajo, pero si tuvo 2 patinadas a lo largo de 30 uniones, sí, porque se hace solidaria la francesa para la llave de paso, algunas son 2 tiras de caño con una cupla, pónganle que en 35 uniones haya zafado 2 veces. Bueno, si yo pudiese conseguir otra de este estilo, yo la compro sin mediar palabras. O sea, a lo sumo ha agarrado ese juego que ven ahí, pero que verdaderamente es mínimo y es responsabilidad mía. Utilicé una herramienta que no era la adecuada para una tarea que no era la adecuada, pero eran las posibilidades del momento. Y obviamente en esas charlas que uno tiene, esas charlas mentales y no tan mentales, me sorprendo hablando con las herramientas. Sí, así de loco estoy. Le dije, terminamos y te jubilás. Terminamos y te jubilás. Y se jubiló. Si yo pudiese conseguir otra, la compro. He intentado comprar otra en el mismo lugar, en la misma ferretería que compré esa, pero esta también es una Rottweiler, pero que es
la copia fiel, si buscamos la reptiliana, la Alligator, la de 12 pulgadas, posterior a esa que yo quise comprar, ya obviamente había pasado una determinada cantidad de tiempo. Si las compraba el mismo día podía comprar dos iguales, dos de esas. Pero ya venían con esta configuración de palanca, bueno, con esta anatomía, con esta ergonomía. Y verdaderamente no era lo que yo esperaba, así recta. Si bien es cómoda, no es una herramienta incómoda, pero yo quería la otra, yo quería esta. Hay diferencias sustanciales entre una unidad y la otra. Y la de 12 pulgadas que me ofrecían era como esta, que es de 10, e incluso está la de 8 dando vuelta. Bueno, si la veo al tiro la muestro, pero es igual a esta de 8 pulgadas y la de 12 que me ofrecían era igual a esta, pero de 12 pulgadas. O sea, no era lo que yo estaba esperando, no era lo que yo estaba buscando, así que desistí de la compra. Me compré otra de 10 y no conociendo la de 10 pulgadas de esa línea con esa configuración. La primera de 10 que me compré, o de 250 milímetros que me compré de esa marca, ya era así. O sea, no sé si existió una Pico del Oro de 10 pulgadas con ese estilo con ese estilo. Notarán las manchas de pintura epoxi. Bueno, han trabajado, han quedado en el tablero principal del taller. No las utilizo, sinceramente. Saben que el tablero principal del taller es más que nada unidades. Yo generalmente tengo por capas. Abajo tengo el clavo largo, primer capa, llaves Sinafor, llaves Raselli, segunda capa, llaves Raselli, tercera Baco, después, bueno, Bremen de primera generación, Crossmaster, y así como fueron llegando, en algunas tengo todo el juego de 6 a 32, en otras marcas de 6 a 28, en algunas me falta, no sé, circunstancialmente no hubo continuidad. Por ejemplo, el caso de Williams, yo compré en una oportunidad llaves Williams, había empezado a armar el elenco de llaves Williams y sin mediar palabras, el ferretero, o sea, sin previo aviso, llamémosle, yo les llamo clavo, pero debe tener otro nombre, en cada clavo donde estaban en el tablero exhibidor, se iban terminando las unidades Williams y reponía en el mismo tablero unidades Irimo. O sea que, bueno, ahí me vi como tipo obsesivo. Completé el elenco Williams con Irimo y comencé a comprar Irimo, pero ya venían con otra configuración. Las primeras Irimo, bueno, ya cuando hablemos de llaves hablaremos, dado que Pico del Oro también está el que diga, Tano, no te olvides que Irimo tiene una Pico del Oro exactamente igual a la 224, pero con los manguitos azules. Sí, es exactamente así. Así que bueno, cuando hablemos de llaves vamos a ver las distintas épocas de Irimo. Pero bueno, sin mediar palabras, pasaron de Williams a Irimo. Y mi tablero es así. Tengo distintas capas. Por ejemplo, en un clavo están todas las de 10 y las distintas marcas. Worldmaster, bueno, algunas faltan. Pero en su mayoría traté de completar al menos hasta una medida prudente. Creo que 24 me había propuesto.
de todos los juegos, creo, no quiero mentir. Y en pulgadas, y estoy mirando el tablero de pulgadas de uso frecuente, por eso miro hacia allá, de a 1/4 a 1,25 pulgadas, tratar de que estén todas. Perdón. Después uno se ayuda mucho, o al menos los de la vieja escuela, con llaves de 2 bocas, llaves estriadas, que nos permiten trabajar con un poco más de torque. Está bien, están las estriadas cortas, por ejemplo. Cito, la cantidad de tuercas de burro de arranque que he aflojado con esta llave es incontable. Pero bueno, son estriadas cortas, estriadas largas, hay estriadas intermedias, bueno, ya conocen eso. Volvemos al tema Pico del Oro. Biasoni, como debo haber dicho, tiene una, o tenía, ya no se fabrica, una muy parecida a la 224, incluso hasta se podría decir que los grip son hasta del mismo color. Si uno se pone en exquisito, quizás encuentre que los de Biasoni son un poquito más rojos, un poquito más colorados. Pero bueno, ya conocen la historia. Yo la Pico del Oro la tengo. En ningún momento me pidieron que la devuelva. Sí, tuve que demostrar que se zafó. Inmediatamente la compré. De hecho, se zafó en la toma de contacto al poquito, en la semana. Y yo no pensaba ni siquiera reclamar. Y un amigo, uno de ustedes, creo que fue Jonathan, me dijo, Tano, pero no seas tonto, reclamala, es tu plata. No la había pagado barata, no la había pagado barata. No quiero hablar porque pasó una brecha de tiempo. No recuerdo si la pagué 14 pesos, cuando 14 pesos era una plata significativa. Y me dijeron, no, Tano, reclamala. Bueno, hablé con Biasoni. Después de demostrar y mediante fotos, videos y la factura de la herramienta, bueno, o la transferencia, el comprobante, que uno no la compró en la plaza, básicamente, me mandaron esta de doble cremallera, 7 posiciones, que verdaderamente a mí me gusta trabajar con esta unidad. Seguimos, perdón, seguimos con la tendencia de la B corta y la B corta invertida dentada, lo que nos permite un trabajo satisfactorio en lo que es cañerías, que bueno, como dije en alguna otra unidad, es el 90% de las tareas que yo realizo. Yo en la tercera posición trabajo con caños de media y en la cuarta, generalmente se da ese factor cuando las Pico del Oro son fieles, me di cuenta, que en la cuarta posición se trabaja cómodamente en caños de 3/4. Bueno, 1 pulgada en la que sigue y los accesorios a sostener aumentan una posición en cada uno de los casos que les he comentado. Pero bueno, después, viniendo un poquito más acá en el tiempo, y ya llegaron estas unidades que voy a describir. Total, no hay apuro, no hay problema, calculo. Y también esta, me quedó ahí abajo. Bueno, esta es, se podría decir, la segunda Pico del Oro que compré con el sistema botón. La verdad, me pareció siempre falible. Si bien cualquiera de las herramientas que mostré son falibles, pero en este caso me parece que podría ser mucho más falible. No creo que tenga resistencia al torque. De hecho, bueno, la he venido
a esta unidad en particular. Tengo una de Robust que verdaderamente la sacó del estadio. Verdaderamente la sacó del estadio. Con una apertura gigante. O sea, verdaderamente estábamos hablando del año 2013-2014. Una unidad de 10 pulgadas que ya habría como una... En aquel momento las Pico del Oro de 12 no era la gran cantidad las que yo tenía, pero las que tenía incluso habrían menos que la de 10 pulgadas de Robust. Después sí la voy a buscar en el tablero y quizás haga un video de la herramienta propiamente dicha. Venía con unos protectores de goma, me acuerdo, para poner y apretar griferías y demás. Esta fue la segunda. Me sedujo la idea de comprarla. Esta es de la marca Ruhlmann. No sé si lo van a poder apreciar porque ahí se borra. Bueno. Tampoco es que dice Ruhlmann orgullosamente, como acá dice Cromo Vanadio orgullosamente, ¿no? No viene fundido en la herramienta, viene litografiado, ¿sí? No sé si tengo un hisopito o algo. Bueno, sí, acá hay un hisopito. A ver si la podemos limpiar para que se aprecie el detalle de Ruhlmann. Para marcar algunas diferencias con un canal que dijo que lo que yo mostraba eran genéricas. Bueno, ahí quizás se lea un poquito más y en este caso no puedo utilizar la tiza como me propuso el amigo Miguel. Pero sí, yo nunca estuve muy al tanto de lo que es la industria Canipex, pero tampoco es que soy un ignorante. O sea, uno habla con gente, habla en las ferreterías y bueno, me dijeron al momento de vendérmela, gente que no le importa vender una Pico del Oro más o una Pico del Oro de menos, me dijo, esa te va a dar buen resultado porque pese a ser Ruhlmann, no pese. Además de ser Ruhlmann, es la copia de la reptiliana. Obviamente, patente vencida, con algunos detalles. Yo calculo que en la cantidad de posiciones, dado que en este tipo de Pico del Oro las han hecho un poquito más grandes, o sea, limitando la cantidad de posiciones. Tampoco está bueno que sean tan finitas, hay que tener mucha confianza en el acero de ambas piezas, ya sea del botón o de la cremallera. Pero bueno, a mí me ha dado resultado, la he ido exigiendo gradualmente. Recuerdo que no la tenía acá, esta la tenía al principio en el tallercito. Previamente había pasado por el elenco cheto de electricidad. Vieron que la electricidad, por ahí las Pico del Oro sufren menos, se utilizan menos, pero tienen sus usos. Por ahí cuando uno va a armar una luminaria, un ventilador de techo quizás, pero bueno, para todo hay llaves. Pero una Pico del Oro nunca está de más tener en lo que es la caja de herramientas de electricidad. En el momento menos pensado la van a necesitar. Por ejemplo, me han llamado en carácter de electricista porque se ha quemado la bomba, el plomero, ya sea porque no quiso agarrar directamente el trabajo, porque de electricidad es muy poco, más ante la presencia de un cambio, el plomero de confianza de esa gente, abro paréntesis, son contados los casos para los que yo trabajo abarcando todas las áreas, contados y son varios. El que me conoce como electricista le trabajo como electricista, el que me conoce como plomero le trabajo como plomero y el que me conoce como gasista le trabajo como gasista. Pero bueno, los que me conocen desde el principio saben que, bueno, uno es el hombre de los 7 oficios. Que no quiere decir que tenga 7 oficios, pero el hombre de los 7 oficios es más o menos aquel que
se la rebusca levantando una pared, haciendo las tareas satisfactoriamente, no poniendo ladrillos y subiendo, ¿no? Bueno, desarrolla instalaciones, nada. Yo tengo los títulos para esos oficios. Pero bueno, volviendo al tema. Ya sea que el plomero no haya querido, porque estaba en un trabajo más redituable o X motivo, le dijo, no, se quemó el motor, tiene que llamar a un electricista. Para un plomero eso es un cambio de motor que no tiene más que 2 cables o 3 que conectar. Pero bueno, me llamaron a mí en carácter de electricista porque no andaba la bomba. No me dieron el diagnóstico, se quemó la bomba. Entonces uno que va preparado como electricista para chequear automáticos, en caso que el automático esté con tablerito, que trabaje con 12 o 24 volt, con contactora y toda la bola. Bueno, uno va más preparado como electricista, que termina probando con un alargue directamente la bomba está quemada, listo, perfecto. Si en la caja de electricidad no hubiese tenido una pico del oro, una francesa o, en el mejor de los casos, una llave para caños, devenida en Stilson, como suelo llevar, porque abre más y ocupa menos. Esa es la respuesta. No lo hubiese podido cambiar, hubiese tenido que volver al taller, agarrar las herramientas, pero bueno. Entonces, todo eso viene para decir que es útil tener en la caja de electricidad una pico del oro, una francesa de 10, quizás, ¿por qué no?, una Stilson. Pero bueno, esta es de la línea Ruhlmann, confeccionada en cromo vanadium. Yo he ido incrementando el grado de exigencia de la herramienta. De hecho, no la tenía acá, como había empezado a decir, y después me fui por las ramas. La tenía en el tallercito. Después, cuando la pasé al taller, al ex taller de Antonio, después de la maniobra de bueno, los papeles que hice con Queen y qué sé yo, llegué con la moto en llamas, no tenía la totalidad de las herramientas, tenía la pico del oro y dije, bueno, vamos a ver qué tan buena sos, más cuando uno anda caliente, vamos a ver qué tan buena sos. Le di para aflojar, sinceramente, una tuerca de rueda y la había apretado en forma copada, o sea, el eje pasante de la rueda trasera, que la tuerca hexagonal va una llave 22. Lo que tenía a mano era la pico del oro. Dije, vamos a ver qué tal te la bancás. Ya la había apretado en serio y la herramienta aflojó como corresponde. Le empecé a ganar confianza a este tipo de pico del oros a botón. Bueno, teniendo un montón de posibilidades más de falla. Si este tornillito se saldriese, que de hecho yo ya miré la forma de, en caso que esto se saldriese y se zafe, poner un tornillo pasante con una tuerquita. Si se fijan ahí, da el espacio como para hacerlo, o un remache. En fin, que el flejecito que hace de resorte pueda quedar en su lugar. O sea, hay que confiar mucho en determinadas áreas de la herramienta para decir que esto es una unidad confiable. Para mí, si queremos reducir la posibilidad de roturas o fallas en una pico del oro, esta es la que está más lejos de todo. Sí, tiene posicionamiento rápido, toda la bola, por si querés, pero si hay que hacer fuerza, para mí lo que va es este tipo de pico del oro. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis, ya que tengo acá sobre el banco las de traba de escalera. Son contadas con los dedos las unidades pico del oro con sistema traba de escalera que a mí en lo personal me han dado resultado. De hecho tengo un balde, un pack-out de pobre de 10 litros donde hay no menos de 10
unidades de traba de escalera zafadas, se zafan. Uno le da registro, zafa. Incluso he comprado una Trooper de 12 pulgadas con ese sistema y en el primer uso se me ha zafado. O sea, uno ve como, a ver si estoy en la posición correcta, pero bueno, uno ve como esta traba montada en el escalón, uno comienza a hacer fuerza, esto se empieza a inclinar hacia afuera, se monta sobre el escalón y zafa. ¿Uno qué hace? Corrige el registro, ya cuando uno se cansó de corregir el registro, le pega unos golpes, trata de remachar para... Bueno, la Pico del Oro ya está choteada, no va. Son contadas las unidades que a mí me han dado resultado. Hay pocas muy buenas y muchas que dejan bastante que desear. Me propuse no comprar más de este tipo, de este sistema, pero bueno, ya he contado particularmente por qué compré esta unidad. Es una de las pocas que me ha dado resultado. Me decía el amigo Gregorio, lo que pasa es que te la robaron antes de zafarla. Es muy probable, es muy probable. Yo esta unidad la tenía con un elenco de pinzas Stanley, alicate cuerda de piano de 8 pulgadas. Ya hacía un tiempo que no estaba comprando alicates cuerda de piano. No se daba la necesidad de tener que cortar cable grueso. De hecho, yo siempre le llamé alicate para cables gruesos. Entonces uno compraba alicates corte oblicuo y listo. Pero bueno, me había venido un elenco muy lindo donde venía la Pico del Oro, la pinza para electricista, la pinza de punta de 8 pulgadas, la de 2 posiciones, que es la que más extraño. No hubo pinza que se empareje a esa, la pinza Stanley de 2 posiciones de 8 pulgadas de lo que fue cerca del año 2012-2013. En ese periodo, en esa brecha de tiempo, cuando venían los destornilladores acrílicos y demás. Yo todas las unidades las compré por separado. Me salió un manguito más. No era la gran diferencia, pero siempre sostuve que las herramientas que vienen en el elenco, alguna trae alguna falencia. Para mí es como que son ideas producto de haber tenido la experiencia, ¿no? De comprar y que tapada, porque te la ponen a modo abanico, y la que no se ve, bueno, está ahí, le falta por ahí un diente, zafan en una posición, bueno. Conjeturas que uno saca. Llegó la movida Watfow. De Watfow, ustedes saben que yo tengo palabras siempre positivas. La verdad que es una marca económica que cumple con las expectativas. La verdad que en consenso la ecuación, la relación calidad-precio se da más que aceptable. O sea, no hubo unidad que yo haya roto de Watfow. Tenía cierta disconformidad con la cuchara de albañil que terminó siendo una gran herramienta. Claro, por ahí venía acostumbrado a trabajar con mi cuchara y hacerse a la mano, porque la sensación al empuñar la cuchara Watfow es que uno está agarrando un rodillo de pintura, pero sacando que es media flexible, pero he trabajado con otras bastante peor, de hecho yo le llamo la cuchara espátula o la espátula para cucharear, y no ha sido tan mala, no ha sido tan mala, lo mismo que las espátulas. Las espátulas quizás
por ahí con un poquito más de flexibilidad hubiesen sido geniales. Pero en consenso, las herramientas de la marca Watford a mí me han dado excelentes resultados. De hecho, por ese motivo, tengo más de una unidad de cada una y por ese motivo sigo comprando. Lo que pasa que ya no se consigue con tanta facilidad, no voy a decir, porque nunca fue fácil conseguir. Nunca fue fácil conseguir. Yo ya todos conocen cómo logré comprar herramientas Watford sin caer en lo que es Mercado Libre, producto de andar trabajando en la zona de Castelar y bueno, verme en un horario inusitado en el desarrollo de tareas y buscando una ferretería que esté abierta para comprar determinados materiales y una hoja de sierra, un arco de sierra o algo para cortar. Ya lo he contado hasta el cansancio, pero lo repito por si alguno está escuchándolo por primera vez. Bueno, compro un fuelle corrugado, necesitaba un fuelle corrugado de descarga, 50-40, 40-50, uno corta lo que necesita. Necesitaba un tramito de caño, iba a comprar 1 metro, pero igual lo iba a tener que cortar. Entonces, cuando termino la compra, yo ya tenía, en aquel momento me acuerdo, 20 pesos destinados a la compra de un elemento cortante. Porque no estaba proyectado el uso de dicha herramienta. Entonces, bueno, cuando termino de hacer la compra le digo, jefe, ¿no me vende una sierra, una hoja de sierra, una hoja junior, algo para cortar? Tipo bonachón, buen comerciante quizás. Me dijo, ¿usted se acuerda la medida que quiere cortar el caño? Sí. Bueno, yo se lo corto. Bueno, perfecto. Muchas gracias. La plata que yo tenía destinada para comprar el elemento cortante, miro así y veo una pico del oro, que la tengo acá. Y miro una pico del oro y le pregunto, cuando termina de cortar y vuelve, porque se conoce que tendría alguna morcita detrás de estanterías, digo, jefe, esa pico del oro que está ahí, ¿cuánto está? A ver, 15 pesos, me dice. Yo tenía 20 para invertir en algo que él ya me había facilitado, entonces me la compré. Fue la primer unidad Watford, que voy a aprovechar para limpiarla, porque esta ya cumple todo tipo de tareas, con una aislación fiel a 1000 volt, una aislación fiel a 1000 volt. Si bien no lo dice en ningún lado, solamente en el blistercito que trae dice unidad aislada, bla, 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 bla. Pero, como diría gente avesada en el testeo de herramientas, no hay números de norma ni ese tipo de cosas. Yo, las herramientas aisladas, sean de marca o sean unidades como esta, por ejemplo, que por ahí en aquel momento no era una marca tan afamada, yo las pruebo con los transformadores. En algún momento mostré cómo se hacía, producto de que caía en el chiquitaje de ciertos personajes o en el chicaneaje de ciertos personajes, y ahora ya no. Hay personas a las que directamente ni les contesto. Gregorio, que no puede con su genio, les pone la tapa a todos y pero bueno, esta fue mi primer unidad Watford, pico del oro, que también cuenta con la mordaza con B y B invertida dentada. Así que bueno, esta fue la primera. De Watford tengo varios tipos de picos del oro. Esta la conocí de la mano del amigo Gregorio. De hecho, Watford lo conocí de la mano del amigo Gregorio. Mostró una pinza que yo nunca pude conseguir. Sí conseguí otros tipos de pinza. Incluso no sé si lo ha hecho público. Sí, lo ha hecho público porque yo vi, ahora que hago memoria, el short de
la voy a limpiar acá, sí. Esta es una unidad que yo compré para el taller, porque bueno, producto del satisfactorio desempeño de la unidad y la marca, quise tener una en el tablero del taller, tablero de herramientas de uso constante, no de uso frecuente, uso constante, o sea que se usan todos los días, son las herramientas que utilizo para trabajar. Y bueno, la compré y tengo algunos tipos de picos del oro Wadfo. Tengo la de 12 pulgadas, que no la voy a poder mostrar, pero es igual a la Diju, con algunos detalles de estética un poquito mejorados. Porque la tengo ordenada en la caja, la ordenamos el otro día y es mostrar lo mismo. Pero viene con la configuración de mordazas, de B y B invertida dentada. Tengo este tipo de pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones, 250 milímetros, que no he logrado zafar ni nada. Pero bueno, volviendo al tema, antes de irme por las ramas, el amigo Gregorio ya ha subido el short. Si bien yo, ahí fue cuando me fui del tema, no pude conseguir la primer pinza que mostró. Vi todo el catálogo, de hecho de la mano de ese ferretero que les comento, de la zona de Castelar, vi todo el catálogo y le iba pidiendo, de hecho me lo envió por PDF, porque yo le consultaba, ¿y tiene esto? ¿Y tiene esto? ¿Y tiene esto? Te mando el catálogo, cuando sepas lo que querés, me mandás y listo. Y yo le transfería, bueno, han vivido todo ese proceso. Excelente pico del oro. La pinza que mostró el amigo Gregorio en aquella oportunidad, yo no la pude conseguir. Consideré que se había pareado una Inco con una Inco de las que en aquel momento estaba en punga, la de 8 usos en uno. Recuerdo que el infomerciante me dijo, qué raro vos con una herramienta cheta. No es una herramienta cheta, vale 14 pesos en aquel momento. Pero bueno, para mí, le digo, se aparió una 8 en 1 de Inco con una en top y nació por el teflonado y demás. Y nació esa pinza que tenés. Y se reía. Y ahora sé que adquirió una pinza 7 pulgadas aislada a 1000 volts. La aislación de esa herramienta es fiel porque yo la tengo. Yo tengo esas herramientas. De hecho, están los videos. La puedo mostrar otra vez, no hay problema. Bueno, pero tenemos pico del oro Wadfo, doble cremallera, 7 posiciones, aislada. Les robé unos minutos de charla que podíamos haber descrito esta unidad. También a botón, de posicionamiento rápido, marca Wadfo. Nada, con los mismos temores que les cuento sobre la primera que mostré, que se salte el fleje, que por ahí alguna de las dos áreas que van a trabajar en contacto ceda, pero no he tenido problemas. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, esta de esta? En la apertura. Tiene una apertura menor. Tiene una apertura menor la unidad de Wadfo. También sigue de largo en un punto y podría presionar los dedos, pero bueno, tiene una apertura un poquito menor, alineándolas, la de la unidad Wadfo. Después vino, y no lo mencioné antes porque es el factor común en este tipo de picos del oro, esta unidad de la marca Bremen. Después vino, esperen que
este tipo de configuración de mordazas, de tilde, como yo le llamo, pero dentado, que se podría hacer solidario al momento de apretar o aflojar algún caño o algo, pero como no soy un tipo que confíe demasiado en el sistema a botón, no lo voy a poder comprobar. Obviamente, en lo que lo vengo utilizando, porque son herramientas que se utilizan, las utilizo, en las que viene el área lisa, como son las que vengo mostrando, la Wadfow, en las que viene el área lisa, hay un poder de mordida menor en lo que es caños. Como ya dije, tiene otras cualidades ese área lisa que permite quizás posicionarse mejor. Y debe haber acá adentro 1.000.000 de tuercas grandes como para mostrar. Pero en lo que es superficies redondas se dificulta. Agarra una tuerquita. Tuerca de 12 milímetros, o sea que la superficie hexagonal es de 19 milímetros. Y observen cómo, no sé si ahí lo van a apreciar, observen cómo se posiciona por ahí en un escaloncito superior, se aprecia un cachito más. Observen cómo se posiciona en las distintas caras de la tuerca. Para eso podría servir, quizás para no marcarla, para que apriete en el área plana, el área lisa de la herramienta. A mí, vuelvo a repetir, me convence más que sea dentada. Si bien, para no ser contradictorio en mis dichos, en este tipo de herramientas a botón acepto esa configuración porque nunca la voy a exigir al extremo porque no le tengo confianza. Se está ganando la confianza de a poco, producto de haberla utilizado en alguna circunstancia y que los resultados hayan sido satisfactorios. Ya he mostrado la Inco de 12 pulgadas con esa configuración que en lo que es plomería verdaderamente no me da resultado. Da resultado, pero hay que apretar fuerte y terminamos ovalizando el caño en polipropileno. En cambio, la cabeza de la mamba negra, la querida mamba negra, no recuerdo si está por acá, es perfecta para trabajar en diámetros grandes, dado que tengo las de 12 pulgadas de mamba negra. Después estaba trabajando en la zona de Padua y entraron estas, que creo que se basó en esta el muchacho del otro canal, muchacho, hombre de la edad mía, creo que se basó en esta, no sé ni si mira mis videos, no creo, que sí es una genérica que obviamente él mostró y es donde me sentí zarpado porque agarró, y la voy a sacar por primera vez de la bolsita, él agarró y comparó lo que sería la unidad de Durol y que habría como una de 12. Con la cantidad de posiciones que trae, que sinceramente no las conté, pero aparentan ser 25. Eso sí, lo voy a tomar
de su canal porque verdaderamente no sé qué cantidad de posiciones trae. Calculo que sí son 25. La apertura es superior, es muy superior a la de las genéricas, incluso a la de la Ruhlmann, es muy superior. No por ser genérica tiene esa contra. Nada más que en este caso quizás es un poco inferior la diferencia, pero con las genéricas hay una gran diferencia en lo que es la apertura. Ni hablar, bueno, con la Watford. La Watford que, pobrecita, tiene una sección de apertura que por ahí, bueno, es inferior. Pero también vale, creo que la pagué 8 pesos, una cosa. Pero todavía no vamos a esto, ¿eh? Todavía no vamos a esto. Vamos a seguir con estas. Diferenciaciones entre una y otra. Para el ojo clínico hay diferencias. Pero para el común, el que por ahí no presta demasiada atención, es la misma herramienta. Hay un par de diferencias, algunas positivas, otras en contra. Esta, por ejemplo, que es la genérica, la que compré en la zona de Padua, que tuve que esperar a que me la traigan porque dice el señor ferretero que cuando llegan y cuelga una ahí en exhibición, vuelan, o sea, las compran en forma inmediata. Si bien abre un poquito menos que la de la línea Ruhlmann, la de la línea Ruhlmann viene con esta área lisa, que ya dije que no me favorece al momento de ajustar cañerías, pero que no me preocupa porque en ese tipo de herramientas no imprimiría el torque necesario para apretar o aflojar una cañería. Y esta, si bien abre un poquito menos que aquella, pero abre más que la Watford, tiene la B corta y la B corta invertida dentada. Después, bueno, esta es la herramienta que compré, genérica. Tiene las posiciones, calculo que son 25. La apertura es generosa. Cromo vanadio. Y bueno, tiene la configuración de mordazas que, bueno, obviamente a mí no me piace. Pero bueno, detalles de la herramienta, e incluso hasta el botón dice push. Así que nada, para mí es la misma que la Durol. Un poquito más económica, quizás con un poquito más de juego, eso no lo sé, quizás con un poquito más de juego, pero para mí es la misma herramienta. Bueno, para no hacerla más larga, les voy a dejar un par de fotos comparativas con todo esto que estamos hablando. Y nada, la voy a probar en forma inmediata, o sea que ya las pongo en el elenco que salga a la próxima reparación. Viene bien lubricadita, venía bien lubricadita, se ve que viene bien lubricadita para que se deslice cómodamente. Bueno, es una unidad que vamos a probar a ver de qué se trata. No digo que la herramienta sea mala. Las únicas herramientas malas que he comprado en forma consciente son las de la línea Enerrucci, que yo sabía que estaban sobrevaluadas,
sabía que no valían lo que pedían. Pero bueno, quería hacer algunas demostraciones y nada, gasté plata en algo que verdaderamente no me fue funcional. Si me pongo en maricón, hasta me dejó una uña negra. Es terrible la presión que junta la herramienta al momento de apretar. Es como que se quiere autodestruir ella misma. Estoy hablando de la Perro Premium. Bueno, la Pico del Oro es incalificable, no sirve. Estaría bueno que gente fanática de la marca lo reconozca o las ponga a confrontar con esta. O con la Durol, la ponga a confrontar, dado que bueno, eran lo mejor que se podía comprar en Pico del Oro en aquel momento. Entonces, si ya mostramos lo mejor, ¿qué nos queda para el futuro? La Pico del Oro de la línea Rucci, que no la tengo acá, porque la tengo en mi casa, en un lugar donde yo, no es un quincho, no tengo quincho, pero es un lugar donde yo cocino, no es la cocina, pero es un lugar donde yo cocino, donde por ahí prendo el fuego para hacer un asadito. Bueno, cuando hago algo al disco y qué sé yo, tengo el horno pizzero, que a veces, pizzero, el horno donde hago pizzas, pongo y saco las bandejas. Sinceramente no le encontré otro uso por ahí cuando hago alguna torta, para mandarle a algunos amigos. Bueno, la utilizo, por eso no la tengo acá, pero no tiene mordida. Es una herramienta dura, producto de tanta dureza. Cuando uno presiona la herramienta, se dobla como un moño. El tipo que va a cambiar un cuerito en una canilla y la pone y trabaja, no va a notar mucha diferencia con otras unidades. Pero el tipo que está trabajando en serio con una Pico del Oro, no sirve. No tiene mordida, es incómoda, bueno, es de chapa estampada, que eso por ahí no podría no decir mucho. He visto Pico del Oro que son capas y capas de chapa, pero a otro estilo. Muy de los 80, 90, 80. Pico del Oro muy ochentosa. Creo que era de la marca Robot. No me dejen mentir porque la he visto. La he visto. Lo mismo tengo una pinza de acción compuesta de muy vieja data, que la tengo en la caja de herramientas antológicas, que en este momento está en el antiguo taller de Antonio. Estas herramientas por ahí merecen un video particular, un video, llamémosle, fuera de todo esto, pero yo quería hacer una devolución general sobre todas las unidades, y la que queda para mostrar es la de 12 pulgadas, que sí le vamos a hacer un video particular a la unidad. Y bueno, para no robarles más tiempo con este tema, lo que voy a hacer es sacar algunas fotos. Voy a limpiar este destornillador porque me está volviendo loco ahí verlo sucio. Voy a sacar algunas fotos con las aperturas. Y bueno, para verdaderamente destacar las cualidades de la herramienta. Si es que fuese la copia fiel de la Durol. Destacar algunas cualidades que las tiene. De hecho, me parece una herramienta de buena calidad. Si bien es una genérica, pero de buena calidad, eso no quita que mañana vaya a apretar una tuerca y se parta en dos. Es genérica, vuelvo a repetir. Quizás ahí radica la diferencia entre Durol y estas. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. La apertura extra, por lo pronto, es algo que yo siempre puse como un factor muy importante. De hecho, he defendido a rajatabla la francesa Jadever y cualquier herramienta que abra por sobre las capacidades estándar.
a mí me va a caer bien. La herramienta, vuelvo a repetir, si no me hubiese convencido, si no me hubiese gustado, no la hubiese comprado. Sinceramente, no la hubiese comprado. Porque para tirar plata ya tiré con Rucci. Así que bueno, nada. Quería que quede eso claro. No voy en contra de Durol, no me interesa. Simplemente quería demostrar que hay genéricas que vienen con esa configuración. Bueno, y el que trató de decir que yo me refería, bueno, yo no, porque no soy tan importante para que alguien se refiera a mí. Eh, para los que por ahí creen que uno hablaba de este tipo de pico del oro, no. Sabíamos claramente que estábamos hablando de esta. Y bueno, que tiene las cualidades que menciona. Si es una herramienta de la NASA o no, no lo sé. Lo vamos a probar, lo vamos a descubrir. Estoy tratando de que se vea de todos los lados. Para que, bueno, no queden dudas. Para mí, los dientes de la cremallera son muy finitos. Pero puede que no tenga nada que ver. Puede que no tenga nada que ver. El detalle del botón. Nada. Quizás este jueguito, que no sé si en la Durol vendrá. Eso habría que verlo con una unidad Durol. No tengo dónde comprar, como para compararlas. Pero bueno, hay muchos detalles que indican que podría tratarse de la misma herramienta. Así que nada, gente, era todo lo que quería contar, era todo lo que quería mostrar, era todo lo que quería decir. Cualquier duda, bueno, acá estoy, me consultan, me dicen. Este es el blister, este es el packaging con que viene la herramienta. Así viene presentada este tipo de genéricas, que es como vino esta. Así, de esta misma manera vino esta. Bueno, cromo vanadio. Estas también lo son. Cromo vanadio. Así que bueno, veremos. De mi parte está la voluntad de probarlas, que cumplan como corresponde. Y que llegue a ustedes una buena unidad por un precio relativamente aceptable. El resto de las unidades, yo por ejemplo conseguí la de 12 pulgadas, que va a tener su video forma particular, dado que a botón de 12 pulgadas no tengo, o es la primera. Producto de que si ya no confiaba en el torque que uno imprime en la de 10, no voy a confiar en el torque que uno imprime en la de 12. Teniendo igual la referencia de la Robust. Pero la Robust, que después le voy a hacer su video, tenía las, llamémosle cremalleras, o los dientes, donde traba el engranaje del botón, mucho más pronunciados y marcados. Estamos hablando de una herramienta data de 2010, 2011, en esa intersección que verdaderamente era admirable. Así que bueno, nada, les hice un repaso por las Pico del Oro que vengo probando, que venimos conociendo acá en el canal, y para mí, si bien son excelentes, genéricas, siguen siendo genéricas. No es que Durol fabricó una Pico del Oro. Capaz que para muchos es obvio, pero bueno, yo lo quería demostrar. La única manera de demostrarlo es consiguiendo lo que fue la copia fiel, si se quiere, de casi manera inusitada. Se dio porque se tenía que dar. ¿Cómo les demuestro a ustedes si se rompe que no fue a propósito? Bueno, son genéricas estas. Son genéricas. Quizás he ahí la diferencia con las de Durol. La Pico francesa en esa ferretería no la tenían, no viene en genérica. O sea, no viene en genérica.
Tenían la de Bremen. La de Bremen yo no la mostré, yo la tengo. Pero bueno, es todo lo que voy a decir. Y vamos a ver qué tal va. Si me preguntan ahora qué pienso, después de manejarla y jugar con el botón y bueno, la lubriqué y va mucho más relajada la herramienta. Si me preguntan qué opino, y es una buena unidad. Es una buena unidad. En la cancha se ven los pingos. Con que sea de buena como esta, yo ya me doy más que pagado. Tenemos la contra o la cualidad, o sea, no quiero que se malinterprete. Tenemos la cualidad que tiene una apertura muy superior. Una apertura muy superior que nos va a indicar que vamos a estar trabajando con mayor diámetro, por ende con mayor torque, pero para mí puede dar muy buen resultado. Es una herramienta que puede dar muy buen resultado. Si esta es buena, no me quiero imaginar la de Durol. Les mando un saludo. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta. Si no quieren dejar comentarios acá, porque yo no me interesa que se mueva el video y eso, y dicen que si más comen, tienen mi Instagram y mi Facebook, mensaje privado, y hablamos de lo que tengan dudas. No hay ningún problema. Ténganme paciencia si tardo en responder, porque a veces estoy en Facebook, a veces estoy en Instagram, depende cuál aplicación tengo abierta, en esa estoy. Y respondo por ahí mensajes de gente antigua o gente que ya me bloqueó, cuando quiero leer me bloqueó y bueno, pensarán quién se cree que es. Pero bueno, a veces el tiempo es cortito. Les mando un saludo.